Hola, ¿qué tal? Una vez más los saludamos desde los estudios de Con la Ley en la Mano Oficial. El día de hoy, Con la Ley en la Mano Oficial inicia un ciclo de conferencias donde se van a tratar diversos temas, como la prisión preventiva oficiosa. Esto, el Instituto IMESJO, a través de Con la Ley en la Mano Oficial, ha invitado a diversos ponentes para que vengan al programa y nos expongan un tema. Estos temas van a ser de relevancia y de importancia para todos ustedes, abogados, estudiantes del derecho, servidores públicos y público en general. Temas que se van a tratar de una manera muy simple para que todos aquellos que nos siguen puedan entender el tema que estamos tratando. Hoy me acompaña a mi derecha y, como ustedes lo ven de frente, a mi izquierda, la doctora Rosalinda Cardona Moreno, quien tratará el tema de la prisión preventiva. Doctora, buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor. Muchas gracias por la invitación. A mi izquierda y viéndolo de frente, a su derecha, se encuentra conmigo el licenciado Pablo Moreno Salazar. Buenas tardes. Un individuo al que le fascina la cámara, pero le da pena. Con la Ley en la Mano Oficial no crean que es un programa cuadrado, que única y exclusivamente habla de leyes. Hablamos todo tipo de temas médicos, legales, civiles, de ingenieros, de arquitectos, de todos los temas profesionales que trata la vida de todos los seres humanos. Y además queremos aprovechar el momento, aquí los tres que estamos presentes, para dar nuestras condolencias a todas aquellas personas que perdieron un ser querido en estos sucesos del pasado 19 de septiembre. Tal parece, me hizo recordar aquel 19 de septiembre de 1985 y ahora, bueno, pues se vivió otro sismo de gran intensidad. Nuestras condolencias a todas aquellas personas que perdieron un ser querido, a todas aquellas personas que perdieron su vivienda, que perdieron todos sus bienes o parte de sus bienes. Les mandamos un fuerte y caluroso abrazo, pero además el más sincero de nuestros apoyos. Bien, ahora bien, la prisión preventiva. Pablo, para ti, ¿qué es la prisión preventiva? La que determina el juez de control en base a ciertos delitos cometidos por los imputados en relación al artículo 19 constitucional. Artículo 19 constitucional, que claro está, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, están contemplados los delitos por los cuales se va a decretar la prisión preventiva oficiosa o la prisión preventiva. ¿Quién la solicita, Pablo? Ministerio Público. El Ministerio Público ya. O vean. La Fiscalía en base a la denominación en cada entidad federativa. Fíjate que yo tengo una pregunta que te quiero hacer, porque dichoso usted. Sí, dichoso yo que hoy nos acompaña aquí el doctor Pablo Moreno. Solo una pregunta, ya le hice otras, ¿no? Vean que no somos tan cuadrados, pero ahí les va. Porque además el tema es aquí de la doctora Cardona, pero antes que esto, dinos por qué es oficiosa, prisión preventiva oficiosa. Precisamente porque están contenidas, es una clase, el catálogo de delitos contenidos en el 19 que nos marca qué delitos el Ministerio Público solicitará su prisión preventiva de manera oficiosa. Pero ¿qué faculta a la autoridad? Como que la propia Constitución. La Constitución, a través del artículo 19 constitucional y sus demás correlacionados del Código Penal, del Código de Procedimientos Penales, que se aplican en la Ciudad de México. Bien, ahora con estos sismos del 19 de septiembre pasado, la autoridad dice, el Estado dijo que iba a acusar a diversas personas por edificios que se han caído. ¿Aplicará la prisión preventiva? De manera, en su primer momento no, a no ser que por ciertas circunstancias el imputado se sustraiga de la acción al momento de ser requerido por el juez, si no en su caso, si se cumple con los requisitos, con las exigencias que le requiera el juez de control a base de la petición del Ministerio Público, no tendría ningún problema en seguir un proceso en libertad. Bien, entonces, a todas aquellas personas que de alguna manera resulten responsables de edificios derrumbados o de daños que se hayan ocasionado a los bienes inmuebles, pueden ser sometidos a un proceso legal, ¿cierto? Así es. Y pueden alcanzar la prisión preventiva. Como ya lo dijo el
licenciado Pablo Moreno, esa prisión preventiva será en base a que no cumplan con los requisitos que exige el juez para los efectos de llevar un proceso ante su propia potestad. Bien, así es como con la ley en la mano oficial empezará a llevar este ciclo de conferencias y nos estará acompañando aquí el licenciado Pablo Moreno, experto en Derecho, se los recomiendo que es gran abogado, la doctora Cardona también, pero vamos a pasar a dar inicio. El Instituto Mexicano de Estudios Superiores de Juicio Oral hoy ha invitado, así como con la ley en la mano oficial, hemos invitado a la doctora Cardona, quien será la primera en iniciar este ciclo de conferencias, la prisión preventiva oficiosa. Y habremos de preguntarle, doctora, empecemos con este aperitivo y díganos usted, la ley o la autoridad, el juzgador, el Ministerio Público, ¿se exceden en aplicar la prisión preventiva oficiosa? Por supuesto que sí. No me contestes. Vamos a un corte, ya nos dijo que sí. Ahora vamos a que nos explique toda esa parte que sí. Vamos a un corte de nuestros patrocinadores y regresamos en un momento. No se vayan ustedes que nos siguen en su tablet, en su teléfono celular, en su máquina de escritorio, en su laptop. No se vayan, en un momento regresamos. Pues bien, como bien lo había comentado el doctor Alejandro Barrón, efectivamente la pregunta que me hizo es que si se excede el uso de la prisión preventiva en México, por supuesto que sí se excede. Hemos de recordar que con la reforma del 2008
hubo varias reformas importantísimas que se dieron. Entre ellas, anteriormente, había un auto de vinculación a proceso, que era cuando en el sistema inquisitivo únicamente había la pretensión de que, o un señalamiento de que una persona había cometido algún delito para que definitivamente fuera prisión preventiva. Con esta reforma del 2008 cambian drásticamente las cosas. Y tenés así que ahora se tienen que cumplir ciertos requisitos para que se ponga esta medida de prisión preventiva. También es importante saber y hacerles mencionar que aunado a la reforma del 2008, en el 2011 hubo una reforma acerca de los derechos humanos, donde se va a beneficiar en todo momento el principio pro persona. Esto es importante que lo sepamos desde este mismo momento para que entendamos hacia dónde va esta plática, esta conferencia. Bien, primero que nada, vamos a decir que la prisión preventiva es una medida cautelar que en un momento dado se le va a imponer al imputado. Esta medida cautelar tiene un carácter excepcional, tal y como lo establece la doctrina y las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y lo vamos a recoger del segundo párrafo del artículo 19 constitucional, que textualmente nos dice, la prisión preventiva debe de estar orientada a garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. De lo que se desprende que no tiene una finalidad de anticipar la pena, a la que se le sancionará con una sentencia. Si nosotros analizamos esta parte conceptual, nos vamos a dar cuenta que está violando un derecho fundamental. ¿Qué derecho? La presunción de inocencia. Porque recuerden ustedes que de acuerdo a la reforma, por eso les hice mención de la reforma de derechos humanos, que se va a aplicar lo que más beneficia a la persona, en el artículo 20, fracción primera de los derechos del imputado, nos está diciendo claramente que a toda persona imputada de un delito se le presumirá inocente en cualquier etapa, y no es hasta que se dicte una sentencia que ya sea firme, cuando hasta ese momento deberá prevalecer esta presunción de inocencia. En efecto, es claro que, pero no conforme con todo esto, también esta medida de prisión preventiva normalmente la pide el Ministerio Público tratándose de delitos dolosos, ¿sí? Hay un catálogo de esos delitos dolosos en la que el Ministerio Público va a pedir esa prisión preventiva. Pero también, como vamos a ver un poquito más adelante, no me quiero adelantar, se tienen que cumplir ciertos requisitos para que el juez de control la otorgue. Y es importante mencionarles que hay dos momentos en los que se va a solicitar la medida cautelar. Número uno, cuando el imputado ya se hace, pensemos que hay un delito en flagrancia, se hace el control de detención o control de legalidad, se hace la formulación de la imputación, y si el imputado y su defensor se van a solicitar el término constitucional de 72 horas o se van a su duplicidad, porque en un momento determinado pueden deshogar medios de prueba, en ese momento es cuando se va a solicitar la medida, o bien en el momento de que se va a vincular a proceso. También es necesario que nosotros sepamos que también el juez de oficio puede decretar esta medida cautelar consistente en la prisión preventiva, tal y como lo dispone la Constitución. Se contrapone
con lo establecido en la parte primera del artículo 19 constitucional de nuestra Carta Magna, en la que nos señala la finalidad de su aplicación y además con los principios de proporcionalidad, legalidad, jurisdiccionalidad y provisionalidad, a los que alude la doctrina y que fijan los límites de su uso. Esta reforma constitucional llevada a cabo para implementar este nuevo sistema de justicia penal, corresponde a un Estado democrático que respeta los derechos fundamentales y debido a ello la prisión preventiva deja de tener el efecto inmediato de un auto de formal prisión, como les comentaba en un principio, dictado en contra de un imputado por un delito que contemplar una pena privativa de libertad y ahora se constituye como una medida cautelar excepcional respecto al inculpado protegido por la presunción de inocencia, a la que solicitará la solicitará el agente del Ministerio Público en una audiencia en la que deberá justificar con los antecedentes de la investigación su autorización, que dé todos los elementos para que realmente el juez de control pueda otorgarla o no. Sin embargo, contrario a lo anterior, no se puede afirmar lo mismo con lo establecido en la segunda parte del artículo 19 constitucional, en el que se ordena oficiosamente la prisión preventiva para los delitos ya mencionados, delitos que están contemplados en el 19 constitucional, delitos de secuestro, delitos contra la salud, posesión de armas, delitos realizados con medios violentos. Yo voy a cometer un delito con un medio violento, tengo una punta, voy a asaltar a una persona y le quité 50 pesos. Ah, pero como lo hice con un medio violento, prisión preventiva. Eso es lo que dice nuestro Código Nacional. Y ese es el criterio que tiene el Ministerio Público y que tienen nuestros jueces. Pues bien, se debe de acreditar, número uno, que no se sustraiga el 19 constitucional, voy a volverlos a repetir, es para que se dicte esa medida de prisión preventiva. Lo primero que tenemos que hacer es garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo, que no se obstaculice la investigación, la protección de la víctima y de los testigos, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente. ¿Qué quiere decir esto? Que el Ministerio Público tiene que acreditarme que el señor se va a dar a la fuga. ¿Cómo acreditar? Recuerden ustedes que la prisión preventiva siempre va a ser la última ratio, de acuerdo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que lo vamos a analizar un poquito más adelante. Pero bueno, entonces tiene que comprobar con datos de prueba suficientes, no con los antecedentes solamente de la investigación o con los indicios, van a ser insuficientes para que se pueda determinar esa prisión preventiva. Vamos a pensar que el Ministerio Público tiene temor que el imputado se vaya a sustraer de la acción de la justicia. Entonces, ¿para qué tenemos una autoridad de seguimiento de medida cautelar, de supervisión de la medida cautelar? ¿Para qué tenemos un brazalete electrónico? Para que esa persona no se vaya a sustraer de la acción de la justicia y que garanticemos que se presente en el procedimiento. Esta nueva reforma definitivamente es para que la mayoría de las personas, y si no por lo menos el 90% de las personas, esté en libertad. Pero vamos allá, un poquito más allá. Con la imposición de esta medida de la prisión preventiva, ya sea solicitada por el Ministerio Público o bien prisión preventiva oficiosa dictada por el juez, que la propia Constitución le da esa atribución, estamos violando un principio muy importante. El derecho a la presunción de inocencia, y no estamos haciendo prevalecer el principio de esa excepcionalidad del principio
de la prisión preventiva. De todas las garantías judiciales propias del ámbito penal, la más elemental de todas, lo considero, es la presunción de inocencia, expresamente reconocida, sin salvedad ni excepción alguna, por diversos instrumentos internacionales que nuestro país ha firmado y ha sido parte y se ha comprometido a cumplirlos, cosa que no se lleva a cabo. Por mencionar algunos, tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 11.1. Voy a obviar los artículos porque yo creo que muchos de ustedes saben y han escuchado hablar de estos artículos. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Americana de Derechos Humanos y obviamente la Convención Americana de Derechos Humanos. Estas disposiciones atribuyen a favor del acusado la presunción de que deba de ser considerado inocente y tratado como tal mientras no se determine su responsabilidad penal mediante una sentencia firme. ¿Qué quiere decir? Que en todo momento debemos de considerarlo inocente. Tampoco tenemos que, obviamente, una percepción muy personal, una opinión muy personal. En la audiencia intermedia ya estamos diciéndole acusado, ya lo estoy acusando. Si ni siquiera haber una sentencia de por medio, desde mi punto de vista, eso debería de seguir prevaleciendo, porque claramente nos dice que la presunción de inocencia será hasta que haya una sentencia firme. Pero bueno, el contenido de la presunción de inocencia exige que la sentencia sea de condena y por ende la aplicación de la pena solo puede estar fundada en la certeza del tribunal acerca de la existencia de un hecho punible y la atribución de que el acusado o el acusado. El juez a quien le corresponde conocer de la acusación penal tiene la obligación de abordar la causa sin perjuicios y bajo ninguna circunstancia debe suponer a priori que el acusado es culpable. Voy a hacer un pequeño comentario aquí. ¿Cuántas veces el Ministerio Público solicita una orden de aprehensión en audiencia privada, le expone los antecedentes de esa carpeta de investigación al juez de control? El juez de control le obsequia esa orden de aprehensión, detienen a la persona y lo ponen a disposición de ese juez de control. Mi pregunta es, ¿no ya está prejuzgando ese juez de control que esa persona es culpable ya de un delito? Y que por lo consiguiente probablemente el Ministerio Público vaya a pedir la prisión preventiva y el juez la vaya a otorgar porque ya conoce los antecedentes de esta investigación. Cosas como estas pasan muchas, pero bueno. Esa presunción de inocencia es la que ha llevado al derecho penal moderno a imponer como regla general que toda persona sometida a un proceso penal debe de ser juzgada en libertad y que es solo por una vía de excepción que se puede privar al procesado de la libertad. Eso es el principio de excepcionalidad que no llevamos a cabo en nuestro país. En caso de resultar necesaria la detención del acusado durante el transcurso de un proceso, su posición jurídica sigue siendo la de un inocente. Por eso, y como se reitera consistentemente, el derecho a la presunción de inocencia es el punto de partida de cualquier análisis de los derechos y el tratamiento otorgado a las personas que se encuentran en una prisión preventiva. En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reitera que la Comisión Americana debe interpretar de tal forma sus disposiciones para que tengan un efecto útil, es decir, que cumplan efectivamente el fin de protección para el cual fueron instituidas. En materia sustantiva, esto implica que su texto debe interpretarse de una manera que garantice que los derechos que sean consagrados sean prácticos y efectivos y no teóricos o ilusorios, lo que se aplica también al derecho a la presunción de inocencia. Por ende, el respeto y la garantía al derecho de la presunción de inocencia genera consecuencias muy concretas en forma como que el Estado ejerce su poder punitivo.
efectivamente el Estado debe de ejercer el ius puniendi, ese derecho que tiene el Estado para tener un control sobre nuestra sociedad. En los hechos, la observancia del derecho y la presunción de inocencia implica, en primer lugar, una regla general del imputado debe afrontar el proceso penal en libertad, lo que supone que la prisión preventiva sea utilizada como un medio excepcional. Vuelvo a reiterar, el principio de excepcionalidad está contemplado en nuestra Constitución, está contemplado en tratados internacionales, en convenciones internacionales. ¿Por qué no lo llevamos a cabo en México? Porque nosotros preferimos hacer un uso excesivo de esa prisión preventiva. El principio de presunción de inocencia se deriva también, como lo ha establecido la Corte Interamericana, en la obligación estatal de no restringir la libertad del detenido más allá de los límites estrictamente necesarios para asegurar que no impedirá el desarrollo eficiente de la investigación y que no eludirá la acción de la justicia, pues la prisión preventiva es una medida cautelar, no punitiva. De ahí la importancia del criterio de razonabilidad, pues mantener privada de libertad a una persona más allá del tiempo razonable para el cumplimiento de los fines que justifica su detención equivaldría en los hechos a una pena anticipada. Anteriormente, cuando se promulga el Código Nacional de Procedimientos Penales, teníamos que como máximo la prisión preventiva iba a tener una duración de 1 año. Pero cuando se promulga a nivel nacional el 16 de junio del 2017, perdón, el 17 de junio del 2016, ya hay una reforma donde entonces va a adecuar ese año de prisión preventiva a 2 años. Y más si es que la defensa se excede, si por cuestiones de la defensa, de llevar una defensa técnica y adecuada, se necesita más tiempo. Entonces podrá exceder la prisión preventiva de más de 2 años. Entonces, la Convención Americana nos dice que se deben de imponer límites temporales a la duración de la prisión preventiva y, en consecuencia, a las facultades del Estado para asegurar los fines del proceso mediante esa medida cautelar. En efecto, cuando la detención previa al juicio se prolonga excesivamente, aumenta el riesgo de que se invierte el sentido de la presunción de inocencia, pues esta se toma cada vez más vacía y finalmente se convierte en una burla. ¿Por qué en una burla? Por lo que acabo de mencionar. Si por cuestiones de la defensa técnica y adecuada o porque se llevó una mala defensa, cambio de abogado, voy a solicitar nuevamente mayor tiempo para preparar mi defensa y ya se fueron más de 2 años y sí viene siendo una burla. Dado que a pesar de su existencia como derecho, se está privando de la libertad de una persona todavía inocente, castigo severo que legítimamente se impone a los que han sido condenados. Este respeto a la presunción de inocencia exige igualmente que el Estado fundamente y acredite de una manera clara y motivada cada caso concreto, la existencia de los requisitos válidos de procedencia de la prisión preventiva. Por ende, también se viola el principio de presunción de inocencia cuando la prisión preventiva se impone arbitrariamente. Está determinada esencialmente, por ejemplo, por el tipo de delito, la expectativa de la pena o la mera existencia de indicios razonables que vinculen al acusado. En estos casos también se está en gran medida aplicando una pena anticipada previa a la conclusión del proceso mismo, entre otras razones porque materialmente la detención previa al juicio, en tanto privación de libertad, no difiere en nada de la que impone como resultado en una sentencia. Cuando la aplicación de la prisión preventiva, con base y criterios de los antes ya mencionados, se hace obligatoria por imperio de la ley, la situación es aún más grave porque se está codificando por vía legislativa
el debate judicial y por tanto limitándose la posibilidad de los jueces de valorar su necesidad y procedencia de acuerdo con las características del caso específico. ¿Cuáles son las características del caso específico? Los antecedentes de la investigación que el Ministerio Público le hace saber a ese juez de control para que imponga la prisión preventiva. El derecho a la presunción de inocencia deriva también el deber del Estado de asegurar la separación efectiva entre condenados y procesados. Aquí no nos vamos a meter en muchos problemas, porque bien sabemos la sobrepoblación que hay en todos los centros penitenciarios de todo nuestro país, donde es imposible que en una área estén los procesados y en otra parte estén los que ya han sido sentenciados. Definitivamente no se da aquí en nuestro país. Con respecto a este derecho de la presunción de inocencia, tenemos que la Corte Europea ha establecido entre sus estándares que, número 1, este derecho se vería vulnerado si antes de ser hallado culpable conforme a derecho, alguna resolución judicial concerniente al acusado refleja la idea de que es culpable. Señalar la medida cautelar de prisión preventiva, ya sea prisión preventiva o prisión preventiva oficiosa. 2. La presunción de inocencia no solamente puede verse menoscabada por la forma como proceden los jueces o los tribunales, sino también por otras autoridades públicas. Por ejemplo, las autoridades de policía o altos funcionarios del gobierno cuando presentan como culpables en los medios de comunicación, de prensa, a personas que aún están siendo investigadas y en todo caso no han sido condenadas. Ejemplo de ello, en alguna ocasión hay en los medios de comunicación ahorita una maestra que le mandó un frasco de clorazepam a su mamá porque padece de esquizofrenia y la Procuraduría General de la República la detuvo por narcotráfico. Nada más para muestra un pequeño botón. La razonabilidad del tiempo que una persona acusada de un delito pasa en detención preventiva debe de ser evaluada en relación con el hecho mismo en el que se encuentra detenida hasta que se dicte una sentencia que deba presumir que es inocente o a contrario sensu que es culpable. El propósito del Convenio Europeo y de la Convención Americana es esencialmente el establecer que se disponga de liberación provisional del acusado una vez que la prolongación de la detención deja de ser razonable y que los tribunales domésticos deben examinar todos los elementos pertinentes, existencia o no de las causales que la justifiquen y la detención preventiva con la debida consideración al principio de presunción de inocencia y plasmados en sus decisiones relativas a las solicitudes de excarcelación a favor o en contra de este no pueden ser generales o abstractos. Otro de los criterios fundamentales que tenemos es el criterio de excepcionalidad. En la aplicación de la prisión preventiva está directamente relacionado con el derecho a la presunción de inocencia. El fundamento del uso excepcional de esta medida cautelar estriba precisamente en el hecho que es la más severa que se puede imponer a un imputado, pues implica precisamente su encarcelamiento con todas las consecuencias reales. Esto conlleva para él y para su familia en un grave detrimento. A este respecto, sí me gustaría mencionar textualmente algo que resulta muy ilustrativo. Este criterio fue expresado por el doctor Sergio García Ramírez y que nos dice lo siguiente: la prisión preventiva es la más severa de las medidas cautelares que hasta hoy conserva el enjuiciamiento penal, en tanto entraña una restricción profunda de la libertad con muy importantes consecuencias. Solemos afirmar que la prisión preventiva no es una verdadera sanción, no constituye una medida punitiva, sino apenas precautoria y efímera. Técnicamente es cierto, sin embargo, considerando este fenómeno de cara a la realidad, aunque esta
tropiece con el tecnicismo, la prisión preventiva no difiere en nada, salvo en el nombre de la prisión punitiva. Ambas son privaciones de libertad, se desarrollan a menudo en pésimas condiciones, causan al sujeto y a quienes le rodean un severo gravamen material y psíquico, y traen consigo repercusiones de largo alcance, a veces devastadoras. Por ello, entre otras cosas, es preciso ponderar seriamente la justificación, las características, la duración y las alternativas de la prisión preventiva. Cierro comillas. Además de presentar, es todo un riesgo. Cabe mencionar, ya para concluir, que yo en lo particular estoy en desacuerdo tanto de la prisión preventiva como de la prisión preventiva oficiosa, y ojalá se lleve a cabo esta reforma constitucional. En conclusión, se puede afirmar que la propia Constitución transgrede abiertamente la jurisprudencia interamericana, ya que aprueba una norma que viola dicha jurisprudencia. ¿Por qué en México no confiamos en nuestro sistema de justicia? Porque todavía tenemos la creencia de que esa es la única manera de que una persona sujeta a un procedimiento penal no se fugue. También porque ante los reclamos de paz social y seguridad pública, las autoridades prefieren dar una respuesta simple y efectiva: cárcel inmediatamente a cualquier sospechoso. Sin duda, la prisión preventiva sigue siendo la salida más fácil, más simple, más rápida y mucho menos costosa que mejorar nuestro sistema de justicia penal. Sin embargo, si se legitima esa lesión a los derechos de los ciudadanos, si se permite el uso no excepcional de la prisión preventiva y se descarta ese derecho que tiene todo ser humano a la libertad y a la presunción de inocencia, en el fondo se renuncia a tener un sistema de justicia penal medianamente aceptable, decoroso y digno, y con ello a vivir en un Estado de Derecho y en una sociedad que pueda llamarse democrática. Muchas gracias.